Hablemos de Pedro. En el video pasado hablamos de Judas y de cómo la desesperación marcó el final de su historia. Hoy quiero hablar de Pedro, porque él también falló, pero su historia nos muestra algo diferente, que la misericordia de Dios es más grande que cualquiera de nuestros pecados. Era compulsivo, valiente y estaba completamente convencido de que jamás lo abandonaría. Incluso le llegó a decir a Jesús que aunque los demás lo dejaran, él permanecería a su lado. Pero cuando arrestaron a Jesús, el miedo lo venció y Pedro negó conocerlo 3 veces. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 72, nos muestran que Pedro reconoce su pecado y que se da cuenta de que ha fallado. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces no hemos prometido que vamos a confiar en Dios, que nos vamos a acercar a Él, que vamos a dejar de lado un pecado? Pero en el momento en el que se presenta el miedo, las dificultades o la presión, terminamos fallando. La diferencia entre Pedro y Judas no está en quién cometió el peor pecado, la diferencia está en lo que hicieron después. Como comentaba en el video pasado, Judas cae en la desesperación, mientras que Pedro lloró amargamente y volvió a Jesús. Jesús no lo rechazó. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17, nos cuenta cómo al resucitar, Jesús busca a Pedro y le pregunta si lo ama 3 veces. Y cada vez que Pedro contestaba que sí, Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Jesús no le recordó su pasado para avergonzarlo, le dio una nueva oportunidad y volvió a confiar en él. Y eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nuestras caídas no tienen por qué definir nuestro futuro si permitimos que Dios nos levante. De hecho, en Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dicen que ese mismo Pedro que negó a Jesús termina siendo el hombre sobre el que Cristo edificó su iglesia. La historia de Pedro nos recuerda que Dios no busca personas perfectas, busca corazones que aún después de caer decidan volver. Porque caer puede ser parte del camino, pero permanecer lejos de Dios nunca tiene que ser el final de nuestra historia. Y bueno, nuevamente, gracias por ver. Que Dios los bendiga.